Esto es Plaza España y de aquí vamos a caminar a lo que es el Palacio Real. Estamos en la zona de la plaza rodeada de grandes edificios y jardines que han terminado por fin después de varios meses de obras. Vamos a caminar, esta zona la han hecho peatonal y desde aquí vamos a ver algunos sitios donde se ejerce la política o una de las construcciones más importantes que tiene la realeza. Vemos la vida que hay aquí, impresionante, los parques y el buen tiempo cuando aparece. Ya tenemos el flujo de gente. Esta es una zona peatonal, la han arreglado, han abierto el parque del Palacio Real. Esto es nuevo para mí, ha quedado muy bonito y vamos caminando. Esto estuvo muchísimo tiempo cerrado a los peatones. Han dejado esta entrada y observen lo bonito de este lugar. Enseguida llegaremos al Palacio Real, pero quiero que miren y me acompañen a caminar por esta zona, los jardines. Creo que estos son los jardines de Sabatini, si me equivoco. Ya después pondré el sitio al que corresponden. Aquí la gente viene a hacer ejercicio, viene a sentarse, puede hacer picnic. Observen, han dejado el marco de lo que era el jardín, lo han cambiado incluso. Y si me voy caminando por aquí, vean lo que hay. Ya el verano se nota, ya tenemos verde en todo este lugar. Miren, ya se nota la primavera, es muy agradable en estos momentos caminar. Pero quiero mostrarles cómo ha quedado las reformas de este parque, en el que muchas personas vienen a pasar el día y se puede hacer de todo: ejercicio, leer. Observen, ha quedado en varias plantas y ven al fondo el Palacio Real. Hay algunas zonas del parque que todavía están cerradas, debe ser por mantenimiento y realización de obras. Aquí vemos algunas de ellas, pero allá al fondo se ven como especies de jardines. Y miren cómo lo han puesto de bonito. Es que estoy sorprendido porque es una zona completamente peatonal. Antes pasaban los vehículos por aquí. Es una zona bastante exclusiva. Debo decirles que en Europa mayoritariamente quien vive en el centro tiene poder exclusivo alto. No es como en muchas partes de Latinoamérica, que la gente quiere vivir a las afueras. Siempre mirar lo que hay, espacios que muestran cómo arreglaron este lugar, cómo son los planos. Tiene mucho para ver, sin duda. Vamos a llegar a la zona de la plaza del Palacio Real. A un lado está el Palacio Real, este es
y al otro está la Ópera de Madrid. Observen, este es el Palacio Real desde el frente. Pareciera interminable. Si me voy hacia allá, iría a la Catedral de la Almudena, famosa porque allí tuvo en enlace el último rey actual de España. Allá al fondo ven la ópera. Vamos a caminar por aquí para que lo vean. Muchos músicos ambulantes, hay personas que hacen espectáculos circenses, que venden, que se rebuscan la vida, mejor dicho. Esta es una estatua basada en el reinado de Isabel II de Borbón. Miren los jardines, una especie de callejones, de sitios muy bonito, en realidad muy bonito. Y aquí pueden ver la perspectiva de la estatua. Ahí ustedes observan las personas que vienen a pintar, que ofrecen sus artesanías, la gente que se toma las fotos. Observen. Si me voy caminando por los exteriores de la plaza, voy a encontrar esto. Los reyes que hubo en todas estas épocas, y los voy viendo en la época de reinado, cuando estaban, qué es lo que hacían. Es un paseo muy bonito porque una especie de semicírculo. En la mitad, observen, está la estatua que veíamos, y por aquí vamos caminando. Un consejo: si vienen por estas zonas, equípense de una mochila y traigan sus bebidas. Seguimos caminando por Plaza de Oriente. Miren, es peatonal. La gente puede montar una especie de patinetas o incluso bicicletas. Esta es una zona también famosa porque se hacen los tours gratuitos que se van caminando de un punto a otro. Y lo que están viendo ustedes al fondo es la ópera. Ven ascensores. Debajo de esta Plaza de Oriente hay parkings. Madrid tiene una política bastante especial y estricta con entrar al centro de la ciudad. Aquí vemos la ópera, la parte de atrás. Después los voy a llevar a esa zona, pero quiero mostrarles Plaza de Oriente en detalle. Plaza de Oriente que está rodeada, o sale, si me voy por esta parte, sale una calle que se llama Felipe V, y por el otro lado está la calle Carlos III. La gente viene, mucha vida, demasiado. Personas que hacen sus performances, estatuas. Y voy a seguir caminando. Les voy a mostrar una de las partes de
lo que me queda por mostrarles de el Palacio Real, donde mucha gente se viene a hacer las fotos, los selfies, y que tiene al frente esa iglesia, catedral, perdón, de la Almudena. Palacio Real, volvemos a caminar, dejamos la Plaza de Oriente. Observen, el día ayuda a caminar, no hace tanto calor. Como les digo, vemos de todo aquí y para todos. El gran oso, el que se quiera tomar la foto ahí, tiene que pagar una cantidad, 1 o 2 euros, por lo que seguimos. Miren el camino peatonal. Esto sigue siendo el Palacio Real. Observen, todo esto es el Palacio Real. Lo va a seguir hacia un patio de eventos. Está abierto el día de hoy. En otra oportunidad espero visitarlo. Encontramos una placa. La ciudad está en esta zona a 642 metros sobre el nivel del mar. Allá al fondo, si alcanzan a ver ustedes, una especie de fortificaciones o barreras que tenía la ciudad. La ciudad tiene muchísima vida. Hoy, para andar en el centro de la ciudad, se han implementado nuevas formas de turismo para moverse, como estos tuk-tuks. Escuchan aquí todos los idiomas posibles. Y llegamos a uno de los sitios sublimes en esta zona. Van a ver ahí, a primera instancia, la Catedral de la Almudena. Y miren cómo está de lleno este lugar. Las filas para entrar al Palacio Real son bastante considerables. Y miren el patio. Esto sí se los quiero mostrar. Vamos a meter esto por una bardita. Miren la perspectiva que hay del patio de eventos en el interior del Palacio Real. Hay una especie de patio que comunica el Palacio Real, que está a mis espaldas, que se los acabo de mostrar, con la Catedral de la Almudena. Aquí se casó Felipe y Leticia. Y con estas vistas, con este día y estos momentos, les dejo en este capítulo de caminar desde la Plaza España y mostrarles el Palacio Real. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y con esta vista de la Almudena les pido un saludo, suscríbanse al canal y les muestro Madrid a mi manera, caminando, conversando y disfrutando de algo tan sencillo que es viajar. Un saludo y hasta luego. Chao.